bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos a esta mesa número 6 de las Jornadas de Salud Mental del Hospital Bonaparte. El título de esta mesa es Una historia de las RISAM, intersecciones entre formación profesional y políticas públicas. Como brevísima introducción, y le paso ya el micrófono y presento acá a los compañeros de la RISAM, comentar que este trabajo, esta mesa, esta exposición se ha realizado en conjunto entre toda la RISAM. La RISAM del Bonaparte, quien no la conoce, está compuesta por 6 disciplinas: trabajo social, psicología, terapia ocupacional, enfermería, musicoterapia y psiquiatría, medicina. Y es una residencia de alrededor de 50 profesionales actualmente. Así que fue un trabajo de meses, de juntarse todas las semanas, pensar esta exposición, pensar el objetivo. Bueno, ya nos contarán. Presento a los compañeros y ya paso el micrófono. Participarán de esta exposición Julieta Garay Pauli, psicóloga de tercer año de la RISAM, Martín Muntavsky, médico de tercer año también de la RISAM, Franco Masquieto, psicólogo de segundo año de la RISAM, Ro Vidal, psicóloga de segundo año de la RISAM, de tercero, Mariana Maldonado, trabajadora social de tercer año de la RISAM, y Omar Alones, psiquiatra, ex residente, ex jefe de residentes de nuestra RISAM. Hola. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, un poco mini palabras de apertura tal vez. Primero queríamos agradecer a la institución por darnos el espacio como RISAM. Es la primera vez que tenemos constituida una mesa formal dentro de las jornadas, así que primero ese agradecimiento. Bueno, eso, como pensamos que es un privilegio poder estar acá hoy para transmitir un poco el trabajo colectivo construido con compañeros de toda la RISAM, que eso engloba jefatura previa y jefatura actual. Así que bueno, lo que decidimos hacer para esta primera mesa, que seguramente va a dar el inicio para otras próximas que vendrán, nos parecía apropiado poder pensar en historizar sobre el surgimiento de las RISAM, porque ahora, si bien logramos hacer algún tipo de reconstrucción, hay un vacío bastante importante en cuanto al surgimiento de las RISAM y aquello que motivó a pensarlas como política pública. Un poco lo que pensamos en la construcción de este trabajo es alguna forma de reflejar el posicionamiento o los posicionamientos éticos y políticos que nos atraviesan como residentes de salud mental en esta institución. Que eso se formula a partir de la constante formación y reflexión entre nosotros y con otros, en lo que implica ser un agente de salud actualmente. Entonces, en este sentido es que elegimos hacer una historización, no solo como una cosa de enunciar como hechos relevantes históricos que se van sucediendo como una línea de tiempo, sino también para recuperar algo de las huellas de la salud mental en la memoria colectiva del pueblo argentino, porque creemos que hay una conexión directa entre cómo surgen las RISAM con la historia de la construcción de las políticas públicas de Argentina en salud mental. Para esto, además de lo que vamos a presentar en esta mesa, le pedimos acompañamiento a referentes de la formación de la RISAM que nos han acompañado desde el surgimiento de esta RISAM. También convocamos a ex compañeras RISAM que hoy se están desempeñando como trabajadores activos en el campo de la salud mental. Y también convocamos a compañeros de la RISAM, de las RISAMs, de las diferentes provincias que hay a lo largo de todo el país, porque si bien hoy hablamos de la RISAM Bonaparte, con la jurisdicción de Cava o Buenos Aires, nos parece necesario federalizar esta construcción. Así que, bueno,
lo que hicimos para construir este proceso de historización fue dividirnos en algunos momentos históricos relevantes, que ahora mis compañeros les van a contar. Pero bueno, antes de eso queríamos hacer 3 menciones especiales en esta mesa, aprovechando como la posibilidad de ocupar un espacio público dentro de la jornada. Primero queremos hacer la mención a Vicente Gali. Él fue el primer director nacional de salud mental al retorno de la democracia y falleció el pasado 23 de octubre de este año. Gali tuvo una larga y destacada trayectoria en el campo del psicoanálisis y la salud mental en Argentina. Comenzó siendo parte de la experiencia del Lanús a principios de los años 60. Allí fue jefe de consultores externos del Servicio de Psicopatología y también fue profesor titular del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina entre el 87 y el 2004. Junto con la asesoría de Mauricio Goldenberg, planteó los lineamientos de un Plan Nacional de Salud Mental, que es un gran antecedente de la Ley de Salud Mental nacional actual. Promovió las direcciones de salud mental en las provincias, que entre ellas 2 estaban dirigidas por mujeres y psicólogas. Y por último, creó las residencias interdisciplinarias en salud mental, las RISAM. Así que nos parecía importante mencionarlo en esta mesa tan particular. La segunda mención que queremos hacer es a Laura Bonaparte, psicóloga de formación, integrante histórica de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo y el nombre que lleva nuestro hospital y la institución donde elegimos formarnos. Militante política desde muy joven, se volcó de lleno a la lucha contra la dictadura, luego de sufrir el secuestro y desaparición de 3 de sus hijos y de su exmarido. Por la persecución que sufrió su familia, se fue de la Argentina, exiliada a México, desarrollando desde allí una militancia en la defensa de derechos humanos. Fue la primera en reivindicar al predio de la ESMA para el pueblo cuando el gobierno de Carlos Menem intentó privatizar ese inmenso terreno. Y junto a Graciela Lois, de Familia de Detenidos Desaparecidos, por razones de políticas, puso un recurso de amparo que impidió esta maniobra. Laura Bonaparte falleció el 23 de junio del año 2013. Y la última mención, queríamos algo tal vez que nos atraviesa hoy en día, queríamos hacer la mención a la lucha que están sosteniendo compañeros residentes y concurrentes de Cava, que bueno, como sabrán, ya más o menos llevan unas 8 semanas, y están pidiendo una recomposición salarial en contra del ajuste de salud y un pago de salario y IRT para concurrentes. Así que bueno, ahora damos inicio a este proceso de historización. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer un breve desarrollo inicial sobre la situación histórica de la salud mental previa a la llegada del retorno democrático en el 83. Vamos a revisar algunos hitos del 76 al 83 fundamentalmente, también algunos momentos del 74 en adelante. Son hechos que creo que la mayoría de nosotros conocemos, pero que no tenemos que cesar de decirlos, ¿no? Bueno, el 24 de marzo del 76 toma el gobierno de manera ilegítima y antidemocrática la Junta Militar. Sufrimiento, sí. Suprimiendo las garantías constitucionales e instaurando un orden de anulación inmediata de todos los mandatos políticos, dando inicio a la persecución masiva de dirigentes políticos, sociales y gremiales. La última dictadura militar llevó adelante un plan organizado y sistemático de represión basado en los campos de concentración y exterminio para hacer desaparecer a miles de personas. 30.000 compañeros, compañeras, detenidos, desaparecidos, presentes hoy, presentes siempre, de las cuales 397 eran trabajadores y estudiantes del área de salud mental. El término desaparecido implicaba la voluntad de encubrir el destino de la persona secuestrada y la identidad de sus asesinos. Para la historia oficial estaban vivos y para las autoridades prófugos de la justicia. La intención no era solo desaparecer sus cuerpos, sino también sus ideas. Había que asesinar a la memoria para que nunca se conocieran los intereses materiales y políticos que desencadenaron el exterminio. Solo a través de un plan de estas características, los militares podrían imponer un proyecto político y económico al servicio de los intereses del capital y en obediencia irrestricta a las leyes del mercado, pero sobre todo un proyecto que pretendía desaparecer lo disfuncional, lo desestabilizador, lo diferente y lo diverso.
En el campo de la salud mental, el desmantelamiento de los progresos conquistados ya había comenzado en 1974. La dictadura del 76 amplió y consolidó dicho proceso, dado que el proyecto de incorporar a la Argentina en el capitalismo globalizado implicaba en el campo de la salud mental la abolición de todos los planes reformistas y la persecución de sus actores. Esto se realizó mediante el secuestro de algunos de ellos y ellas, mediante amenazas que llevaron a otros y otras al exilio, el cierre de servicios de salud mental y la prohibición de diferentes prácticas. El objetivo era recluir y someter al ámbito privado a los trabajadores de la salud mental. De esta manera, el poder volvió a concentrarse en los grupos manicomiales que apoyaron este nuevo orden. Se decretaron licencias extraordinarias y cesantías para jefes de servicio, trabajadores de planta y concurrentes de los servicios hospitalarios por presunto o potencial perturbación ideológica. Fue así como muchos servicios fueron desmantelados, se suspendieron actividades formativas y de supervisión. Comenzaba así el camino hacia la hegemonía de una psiquiatría biológica sobre una psiquiatría social, de los psiquiatras sobre los trabajadores de la salud y de la salud mental, y del trabajo individual sobre el trabajo comunitario. En este clima de represión y censura, hubieron formas de resistencia, como es el caso del campo de derechos humanos, que comenzó a denunciar abiertamente el terrorismo de Estado. Entre 1971 y 1980 se formaron varias entidades de derechos humanos, pero la que simboliza esta época es la entidad emblemática de Madres de Plaza de Mayo. Algunas de ellas que conformaron luego abuelas en búsqueda de sus nietos nacidos en cautiverio. Las madres reclamaban la aparición con vida de sus hijos, de sus hijas, y el castigo a los culpables, rechazando la renegación que implicaba la aceptación de la identificación con la norma del silencio del terrorismo de Estado. Inspirados y enraizados en los movimientos de derechos humanos, resurgen proyectos en el campo de la salud mental con el retorno a la democracia, instalando el problema de la violación de los derechos fundamentales e inalienables de las personas con padecimientos subjetivos. En el marco de la reconstrucción de la investidura del Estado de Derecho, con el reconocimiento de las heridas infligidas y silenciadas al pueblo argentino, se reagrupa y reorganiza un colectivo de trabajadores de salud mental retomando las banderas en defensa de los cuidados de la salud mental y el compromiso militante con los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental. Queremos cerrar este breve fragmento con una cita de Galende, que nos recuerda que la experiencia argentina ha demostrado que esta memoria colectiva es un campo privilegiado de la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, principios troncales de la política en salud mental. Mucho de lo que armamos en este pequeño fragmento lo extrajimos de Las huellas de la memoria, un libro de Weiner y Carpintero. Básicamente es un parafraseo y muchas citas de ellos. Uno de, bueno, Weiner, ex residente RISAM. Así que nos parecía importante la mención. Ahora continuamos. Bueno, un poco era necesario hacer este recorrido porque es con la vuelta a la democracia que surgen las bases de la creación de la RISAM. Es Raúl Alfonsín, cuando asume la presidencia, que le solicita a Mauricio Goldenberg que se hiciera cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental en el 83. Goldenberg en ese momento estaba exiliado en Venezuela por la dictadura, por lo cual en principio él arma los lineamientos para un plan nacional de salud mental, pero no toma el cargo, sino que recomienda a Vicente Gali, que fue un ex jefe de consultores externos del Lanús. Gali asume la Dirección Nacional de Salud Mental y presenta una idea que en ese momento divergía de lo tradicional y lo que estaba como instituido, que es la idea de formar residentes en equipos interdisciplinarios de salud mental, cuestionando el concepto de salud y enfermedad en una apuesta que intenta recuperar aquella experiencia del Lanús de la psiquiatría comunitaria. Y toma dos ejes que luego son nucleares para la ley 26.657, que es, por un lado, la construcción de equipos interdisciplinarios y el armado de abordajes territoriales y comunitarios. Estos dos ejes, hasta la actualidad, continúan siendo fundamentales para la formación de las RISAMs. Si bien en aquel momento no se pudo instituir un plan nacional de salud mental, en el área de formación se propuso este modelo de las RISAMs, pero nos interesa también como hablar de cuál era el modelo imperante de residentes, de formación de profesionales, que se centraba en un abordaje de un objeto fragmentado, mediatizado por una disciplina especializada, realizando un reduccionismo del problema de salud, que es lo que todos conocemos y como lo conceptualizó Menéndez como modelo médico hegemónico.
En cambio, las RISAMs vienen a plantear la construcción de campos de problemas, en términos de Ana María Fernández, donde se constituyen conexiones inesperadas y descentramientos, abriendo a la multiplicidad de lecturas y el reconocimiento de los diversos atravesamientos. Gali apostaba con este proyecto a la formación de residentes para la producción de salud, poniendo en paréntesis la enfermedad como lo plantea Basaglia, desde la complejidad y situado en la comunidad. Destacamos que en este contexto histórico también se estaba desarrollando la experiencia creada por Floreal Ferrara, un reconocido sanitarista argentino, ATAM2, que era un programa destinado a la atención domiciliaria en la comunidad, como una forma representativa del espíritu de la época sobre la producción de salud del pueblo. El proyecto de las RISAM se implementó en varias provincias, según la decisión política y corporativa, y en Cava se pensó en abrir la convocatoria para las RISAMs dependiente de la Dirección Nacional de Salud Mental, usando los cargos de residentes de los manicomios, es decir, del Borda y del Moyano. Es en el 85 el año en el que se trabaja sobre este proyecto y la primera camada de RISAMs adjudica en 1986, siendo 24 cargos en total, 6 médicos, 6 psicólogos, 4 trabajadores sociales, 4 terapistas ocupacionales y 4 enfermeros. Weiner, como mencionó Oma, identifica 2 problemas desde el inicio de este proyecto. Por un lado, la carencia de una persona idónea a cargo, y por el otro, en sus mismas palabras, el propio proyecto de ser una residencia sin un lugar para residir. Esto último generó la tarea persistente de buscar lugares donde realizar las prácticas de prevención primaria, secundaria y terciaria, así como docentes que pudieran acompañar la formación de los profesionales. Luego de este primer momento, donde se abre la RISAM, entre el 90 y luego con el auge del 2001, o el detonante, mejor dicho, ubicamos un auge del neoliberalismo en Argentina, que va a desarrollar Fran. Hola, hola. Según Luciano Rodríguez Costa, psicólogo, ex-RISAM, la pérdida de la perspectiva de la salud mental en la política no deja de repercutir en la formación de profesionales, reproduciendo la desintegración general del sistema de salud en subsistemas fragmentados y segmentados según la capacidad de pago de la ciudadanía. La tendencia general de la década del 90, que se prolonga hasta entrado el nuevo siglo, es, en palabras de Gali, la de un retroceso y arrasamiento de gran cantidad de avances progresistas en lo estatal vinculados a la salud mental. Lo que Silvia Leichmer describió de manera global en esta década es que está marcada por un proceso de construcción espurio de la categoría de semejante, producto del ejercicio de la impunidad y la degradación de la palabra y la confianza en el otro. Se registra muy poca información sobre los proyectos RISAM durante estos años, demostrando la poca injerencia que tuvo como política pública en el campo de la salud mental. En el 89 se da un cambio de gobierno. A nivel nacional, la formación durante la década del 90 se degradará en un hacer sin pensar, imperativo heredado de la dictadura setentista, resignificado en el neoliberalismo bajo la consigna de eficacia y eficiencia productiva. La Dirección Nacional de Salud Mental quedó a cargo de Ángel Fiaché, un psiquiatra y psicoanalista discípulo de Pichon Rivière y de una larga trayectoria en psiquiatría social en el país, Estados Unidos y Suecia. Fiaché era un viejo rival de quienes estuvieron a cargo de la gestión anterior, por eso primero intentó cerrar la RISAM, para luego devolverla a su lugar de origen, es decir, los manicomios. Esto hizo que el grupo se uniera frente al peligro exterior. Había que lograr conservar la fuente laboral y esto se logró. En 1990, nuevamente se llamó para residencias en los 3 psiquiátricos, pero solamente a médicos y psicólogos. Esto llevó a sostener la lucha y a idear planes de resistencia. Se consiguió que en 1991 tuvieran que volverse a incorporar trabajo social y terapia ocupacional en los psiquiátricos debido a la ilegalidad con que se habían suprimido la convocatoria el año anterior. A su vez, los hospitales pasaron a depender de la Municipalidad de Buenos Aires. En contraposición con esta línea, y la direccionalidad de las políticas públicas de salud mental en Buenos Aires, la provincia de Río Negro llevaba adelante en esos mismos años una reforma estructural de su sistema de salud mental. La Ley 2440 de promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental promueve un paradigma de desmanicomialización. 2 hitos fundamentales atraviesan este proceso. Primero, el cierre del Hospital Psiquiátrico de Allen en 1988 y su conversión en 1989 en un nuevo hospital general. En 1992, a causa del contexto político institucional,
se determina el cierre del proyecto de las RISAMS para el retorno a un modelo de disciplinas especializadas con abordajes individualistas y reduccionistas centrados en la enfermedad, por lo que un grupo de residentes de los 3 manicomios de Cava convocó a la última jornada de la RISAM, que se realizó el 28 de mayo de ese año en la Casa de Residentes del Borda, desintegrándose luego en residencias disciplinares dentro de los manicomios. Hola. Bueno, después de todo este largo proceso que se viene dando, queríamos remarcar tal vez el momento del 2001 como un momento clave, bisagra, un hito histórico que marcó por siempre a la sociedad argentina y que, bueno, obviamente decantó en la afectación en la salud mental y en las políticas públicas asociadas a la misma. Específicamente a nivel residencias, digo, no solo RISAM, sino todas las residencias, estaba la necesidad de responder a la misma lógica de la época del neoliberalismo, donde ya la formación crítica, reflexiva, digo, no estaba instalada ni podía permitirse, ya que la residencia se convirtió en una fuente laboral que era la única forma de sostenimiento como posibilidad de pensarse en política pública. Por lo tanto, a partir de ciertos relatos de diferentes RISAMs que pudimos recoger de diferentes provincias, por ejemplo de Santa Fe, hacen una explicación muy interesante donde plasman, ¿no?, como todo este proceso donde la formación deja de formar parte de los programas de las RISAMs y únicamente la tarea estaba dedicada a la asistencia, a crítica, a histórica, esencialista. Y en algún punto interesante y necesario reconocer como parte de nuestra historia y de nuestro pasado como residentes de esta residencia en particular, es cómo en este momento nos convertimos en reproductores, ¿no?, de estas lógicas neoliberales, de estas prácticas que se llevaban de esta forma, debido al momento de epocal, digamos. Dejando un poco de lado tal vez lo que se viene plasmando, lo que se plasmó a partir de lo presentado por Gali en relación a los 2 ejes fundamentales de los que venimos charlando. También en este momento es donde algo de las experiencias en relación a APS también caen completamente y las prácticas se vuelven a replegar al hospital. Algo que nos parece interesante mencionar es que en el 2001 hubo una sanción y una promulgación parcial de la ley 25.421, no es una ley conocida, pero es una ley que crea un programa de asistencia primaria de salud mental. Esto fue más o menos en el mes de abril. Y a lo largo de todos los artículos lo que podemos ver es un atravesamiento muy fuerte de lo que se venía implementando en la década de los 90, ¿no? Un atravesamiento del modelo médico hegemónico, una mirada privatizadora del padecimiento de las personas y patologizante, donde había una necesidad de reeducar y reinsertar a la sociedad para normalizar. Nosotros lo vemos como un reflejo claro de las políticas públicas de la salud mental de la época, con miradas, como decía antes, ahistóricas y esencialistas, que se encontraban distanciadas del horizonte de derechos humanos y del atravesamiento del pueblo argentino que había tenido a lo largo de las últimas décadas. Luego del agitado escenario que comentó Mari, político, social, económico, ¿no? Mediante elección popular asume la presidencia Néstor Kirchner en el 2003 y se inaugura un nuevo proceso de recomposición institucional y social. Se impulsa activamente el desarrollo de políticas públicas de derechos humanos, asumiendo como consigna rectora... ¿Se escucha bien? Estoy medio raro. Me perdí. Consigna rectora, la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Reivindicaciones que venían siendo sostenidas en la lucha de movimientos sociales de derechos humanos. En este nuevo escenario se gestan las condiciones para una refundación del campo de la salud mental en clave de derechos humanos.
Este panorama sociopolítico favorable, junto con el fortalecimiento de movimientos y la lucha por los derechos humanos, motoriza un conjunto de debates y disputas que dan lugar a una serie de hitos en salud. El primero de los cuales es la recreación de la desaparecida Dirección Nacional de Salud Mental, el 5 de abril de 2010, por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Posteriormente, el 2 de diciembre de 2010, luego de arduos debates, se promulgará la esperada Ley Nacional de Salud Mental, que sancionará con fuerza de ley muchos de los objetivos en los que las históricas RISAM venían trabajando desde hacía ya tiempo, de los cuales nos interesa rescatar particularmente dos. El primero es la necesidad del trabajo interdisciplinario en salud mental, como forma de garantizar abordaje respetuoso de los derechos humanos de las personas, a la vez que sensibles a la complejidad de cada situación. En este sentido, la ley valida la incorporación de disciplinas instituyentes en carácter legítimo y en igualdad de condiciones. Si bien el proyecto de las RISAM se creó con base en la interdisciplina, esta norma legisla sobre la horizontalidad de los saberes disciplinares. El otro punto es el desplazamiento del eje en torno al proceso salud, enfermedad, atención, cuidados hacia la comunidad, descentrándolo de la órbita hospitalaria y del enfoque centrado en la patología. Se recuperan los principios de la estrategia de atención primaria de la salud, en los que el componente territorial de promoción de la salud y fortalecimiento comunitario son prioritarios. Además, se plasma la necesidad de construir a partir de la ecología de saberes, como plantea Spinelli, habilitando que todas las voces formen parte de la formulación de los problemas de salud. Bueno, es después de la sanción de la ley, en el año 2012, que el Ministerio de Salud de la Nación estableció la intervención de esta institución, en su momento Centro de Reeducación Social, que en el 2015 pasa a ser llamado Hospital Nacional en Red Licenciada Laura Bonaparte, con el objetivo de la adecuación institucional a los lineamientos que establece la ley. En ese marco, la entonces interventora Edith Benedetti, en el Plan Estratégico 2013-2015, incorpora la creación de la RISAM, retomando la propuesta fundante de Gali, planteando la necesidad de formar profesionales en salud mental desde una perspectiva integral y de derechos humanos en concordancia con lo dispuesto en la ley. Inicialmente se establecieron 10 cargos de psiquiatría, psicología y trabajo social, para luego en 2015 incorporarse enfermería y terapia ocupacional. En el 2021 se incorpora también musicoterapia. Consideramos que la creación de la RISAM Bonaparte es una apuesta estatal como política pública de salud mental que busca resignificar el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, desde la formulación de una praxis fundante compleja y entendiendo a la salud como un derecho humano fundamental. Luego de una etapa de florecimiento de políticas públicas en salud mental y derechos humanos, entramos en un nuevo periodo neoliberal que hizo desmantelamientos y daños mayúsculos en mucho menor tiempo y mayor amplitud que en otros periodos anteriores. No obstante, había también mayor experiencia y continuidades sólidas para las resistencias, cimentadas en experiencias habilitadas en el periodo anterior. Desde la RISAM Bonaparte se atravesaron múltiples procesos de resistencia asociados al contexto social y político por formar parte de la institución. Luego de todo este desarrollo llegamos a la actualidad, digamos. Luego de este desarrollo sobre el surgimiento de las RISAMs en vinculación directa con la historia del campo de nuestro país, nos parece necesario plasmar algunas reflexiones devenidas de nuestra permanente formación. Resulta imprescindible pensarnos en el campo en que habitamos y desde qué posicionamiento ético-político lo hacemos. Por eso consideramos importante pensar a las residencias como un espacio privilegiado para la reflexión y militancia de prácticas instituyentes en un sistema de salud articulado a la ley. En esta línea nos parece interesante pensar cómo muchas veces somos partícipes, de forma directa o indirecta, de reproducciones condicionadas por estructuras dominantes, lo cual deriva en adecuaciones funcionales a dinámicas instaladas que están lejos de una construcción de autonomía y modos de convivencia más justos para las personas que acuden a los dispositivos asistenciales. Entendemos como uno de los principales objetivos de nuestra formación en asistencia el compromiso irrevocable con la producción de salud. Con el fin de poder pensar nuestras praxis fundantes, tomamos las categorías teóricas planteadas desde el paradigma de la salud colectiva, de campo y núcleo, entendiendo que el núcleo se corresponde con un determinado espectro de saberes y de prácticas que no interfieren necesariamente sobre la dinámica del campo y que fragmentan un problema de salud según la mirada disciplinar.
A su vez, el campo porta inscripciones de saber y administra las maneras de ejercicio de las prácticas sociales. En la medida en que la relación entre núcleo y campo permanezca abierta, en una interacción dialéctica de influencia recíproca, se difuminarán los límites que operan en el proceso instituido de fragmentación del pensamiento y construcción del problema de salud, para trastocar los sentidos y habilitar prácticas instituyentes que tengan la potencia de imprimir marcas en el curso histórico de los acontecimientos en salud. Como último evento, quisiéramos mencionar la creación de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, presentada en abril de este año en esta institución, la que establece la creación de 12 nuevas RISAMs a lo largo del país, completando las 24 jurisdicciones, con el fin de continuar la formación de profesionales con perspectiva comunitaria e interdisciplinaria. Además, se estableció otorgar a esta formación de posgrado la especialidad de salud mental comunitaria. Consideramos que esta especialidad sienta sus bases en un programa que busca, desde los ejes de la articulación teórico-práctica, la producción de conocimientos, poder repensar nuestra participación en un campo tan complejo y transversal como el de la salud mental y en un ámbito que estimula el pensamiento complejo, la discusión y la horizontalidad. Bueno, llegamos. Este fue un intento de recorrido breve, tal vez no tan breve para quienes están sentados escuchándonos. Claro, disculpe por la densidad, pero bueno, nos parecía necesario en esta primera instancia poder plasmar, digo, no solo reconstruir desde nuestro propio lugar como residentes, sino poder empezar a entender desde qué lugar venimos. Digo, pensamos que la historia, como dijimos antes, es la memoria colectiva del pueblo y es necesario poder reconstruir cómo todos estos procesos se fueron desarrollando y armando para poder entender hacia dónde también nos tenemos que dirigir. En el intento de lo que se escribió y se plasmó, mucho fue de búsqueda de diferentes fuentes de otras RISAM, queremos también mencionar eso. Utilizamos mucho material de Vicente Gali también, y también utilizamos un proyecto de investigación llevado a cabo por la jefatura saliente o la que se fue el ciclo pasado, Oma, Dani y Cere, que están acá hoy, que bueno, hicieron un gran trabajo previo de poder repensar y reconstruir algo de esta historia y que seguramente, ojalá, lo tengamos como proyecto para seguir continuándolo. Así que lo que vamos a hacer ahora, lo que planteamos fue convocar, como dije al principio, a referentes que nos han acompañado en la formación de la residencia desde su creación, a ex compañeros de la RISAM de Bonaparte, inicialmente eso, y menciono un poco quiénes están. Van a participar del video Silvia Faraone, trabajadora social, Silvia Quevedo, psicóloga, Daniela Testa, terapista ocupacional, Nicolás Oliva, psiquiatra, Fernando Ceballos, enfermero, Juan Pablo Burbiel, trabajador, está todo muy feminizado el trabajo social, así que sos una más, Juan. Paula Osal, musicoterapeuta, y Giselle Yodato, que es enfermera. Así que bueno, ahora mostramos el video. Bueno, muchas gracias por la invitación a poder, intercambiar con ustedes acerca del trayecto de las RISAM, ¿no? Por varias razones, ¿no? Entre ellas, porque brindan una formación integral interdisciplinaria centrada en la clínica del sujeto, en clave de época y de situación, enmarcada en los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental. También porque favorecen, permiten, sostienen la deconstrucción de saberes y prácticas segregativas desde
desde el paradigma de derechos humanos, ¿no? Asentándose en el paradigma, fundamentándose en el paradigma de reconocimiento de derechos humanos. Por otra parte, porque, bueno, permiten apostar a la invención y construcción conjunta de dispositivos, potenciando el compromiso ético con la singularidad subjetiva desde una perspectiva de salud colectiva. Que los procesos de salud y de cuidado son mucho más complejos de lo que a veces la apariencia muestra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de complejidad, no hablamos de dificultad, sino hablamos de esa forma en que sean las presentaciones que están sumamente articuladas con elementos que exceden, digamos, la perspectiva más de la ideología corporal o la ideología más biopolítica que reduce la vida a la mera supervivencia de un cuerpo. Entonces pensamos que amplía la posibilidad de abordaje, tener en cuenta y formar enfermeres, terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas y trabajadores sociales, además de psicólogos y psiquiatras. Yo creo que cualquier intervención es más viable, digámoslo, más sencilla de abordar si podemos ponderar dentro de la práctica aquellas herramientas, perspectivas teóricas y enfoques éticos que introducen las disciplinas instituyentes. Yo creo que ninguno de los pacientes a los que cuidamos podrían ser cuidados en su complejidad y de forma posible, de forma viable, ¿sí? Si no hay una participación directa o indirecta de la mayoría de estos agentes disciplinares, de estas perspectivas éticas y de estas perspectivas teóricas. Primero quería traer a este espacio muy sintéticamente ese gran maestro, amigo y fundador de la RISAM, que fue Vicente Gali, a principios de la democracia, cuando él asume la Dirección Nacional de Salud Mental en el año 83-84, y él no concibe el campo de la salud mental fuera de una composición interdisciplinaria de los equipos que aborden las complejidades que tiene este campo. Entonces, uno de los primeros desafíos que él se pone fue la creación de equipos interdisciplinarios a través de la propia formación de recursos humanos jóvenes. Y así funda la RISAM, que se desarrolla a lo largo de varias provincias al principio, con avances, retrocesos, pendulares a lo largo de la historia hasta el día de hoy, pero fundamentalmente la residencia es pensada desde dos componentes que son, por un lado, la interdisciplina y por otro lado, la construcción de equipos que pudieran abordar las problemáticas desde los espacios territoriales y los espacios comunitarios, saliendo de las grandes instituciones, saliendo del ámbito hospitalario, para trabajar desde una primera instancia que es los centros de atención comunitarias o los proyectos territoriales. Como ustedes verán, dos ejes que después van a atravesar fundamentalmente la ley 26657. Bueno, creo que es una forma desde la formación de garantizar un derecho a la salud integral, teniendo en cuenta usuarios de salud y salud mental. Creo que la formación interdisciplinaria es una oportunidad de construir los saberes universitarios que vienen como paquetes, ¿no? Que están ahí divididos no solo en disciplinas, también en materias, y es una oportunidad de construir eso en el día a día con compañeros de otras disciplinas, en donde se comparte la clínica, la tarea asistencial, la formación. Creo que la agenda sanitaria tiene que estar enfocada, tiene que preguntarse acerca de los grandes problemas
o situaciones actuales dentro del campo de la salud mental. Y si somos honestos, si somos rigurosos con esa pregunta acerca de nuestra realidad sanitaria, indudablemente tenemos que pensar en la formación y las prácticas para poder llevar a cabo intervenciones desde la interdisciplina. Esto quiere decir intervenciones que tengan una mirada cuestionadora, una mirada que permita ampliar los saberes y poder escuchar las situaciones o las vicisitudes de las personas que acompañamos. Es por ese motivo que la formación interdisciplinaria de la RISAM tiene que formar parte de la agenda de las políticas públicas en nuestro país. Bueno, a mi criterio, RISAM está vinculada a una concepción estratégica de planificación en salud, en la cual la formación de posgrado de recursos humanos es esencial. En ese sentido, propone que las problemáticas de salud que nos interesan son sumamente complejas y que, por tanto, las respuestas que debemos construir no pueden ser sencillas. Por el contrario, son de relevancia pública, en tanto la salud es considerada en sus dimensiones colectivas e históricas. En ese marco de significados, las categorías de actor social, de saber, de poder, atraviesan el corazón del problema de la formación de recursos humanos en salud y el reconocimiento de que las transformaciones no son solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, y que como profesionales de salud podemos ser generadores de propuestas emancipadoras, instituyentes y cuestionar las respuestas instituidas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, nos preguntábamos en un momento qué pensábamos nosotros de estas preguntas que les hacíamos a las personas que les solicitamos su colaboración. Ahí tienen las preguntas. Estábamos por momentos compartiendo experiencias singulares del orden de lo subjetivo, intentando crear de alguna manera una respuesta para cada una de estas dos preguntas. En esa tarea nos encontramos con la dificultad de hacer tal decisión y fuimos armando quizás una respuesta un poco más mixta, como hicieron las personas en el video. Vamos a intentar omitir ciertas cosas que pueden ser redundantes, pero algunas no terminan siéndolo y es importante siempre repetirlas, ¿no? Quizá cuando hablamos de, ¿no?, en materia de derechos humanos o de aquello que ha impulsado la Ley Nacional de Salud Mental, por ejemplo. Bueno, primero algo del propósito de la implementación de las RISAM, como estuvimos escuchando, parte de una necesidad, ¿no? O sea, su inscripción parte de una necesidad de formar profesionales desde esta mirada integral, interdisciplinaria, con perspectiva de derechos, y con lo mismo que motivó a la confección y sanción de la Ley Nacional 26657. Algo de esto también lo pueden encontrar escrito en el plan estratégico de nuestro hospital. Y un poco nuestras respuestas, intentando evitar algo de la experiencia singular de cada uno y homogeneizando algo de lo que pensamos como colectivo RISAM, vamos a explayarlo, digamos, en tres categorías. Una respuesta del orden de lo experiencial, de la formación, digamos, teórico-práctica y del habitar una RISAM, aquello que tiene que ver con el marco legal, jurídico, y con quizá con la pata, digamos, teórica que fundamenta, digamos, esta necesidad de la RISAM de ser parte de las políticas públicas. Sí, perdón. Si bien consideramos que la experiencia de la RISAM responde claramente a lo que propone la ley, nos parecía que era insuficiente decir, bueno, porque sí, porque lo dice la ley, ¿no? Como que era necesario dar una vuelta más a esta justificación. Así que bueno, por eso les vamos a hablar brevemente de nuestra experiencia y también de algunos fundamentos teóricos, como decía Martín. Sí, podemos pensar que la realidad misma ha impulsado la gestión de la RISAM
como vimos en este segmento de historización que hicieron nuestros compañeros, vamos a tomar algunas pequeñas cosas, digamos, de la ley, como por ejemplo el artículo 8, tan simple como suena, ¿no? Menciona, ¿no?, como el imperativo de promoverse que la atención esté a cargo de un equipo interdisciplinario, con una, digamos, con una capacitación que esté acreditada por una autoridad competente y con disciplinas y campos pertinentes. La RISAM, digamos, actualmente la RISAM Bonaparte, digamos, contiene estas 6 disciplinas que fueron mencionadas, pero la ley obviamente habla de todas aquellas que sean pertinentes y obviamente en el hospital hay más disciplinas que las que actualmente posee, digamos, la RISAM Bonaparte. También es importante mencionarlo. Sí, de hecho, bueno, todos conocemos bastante la ley, pero nunca está bueno volver a recordarlo. Además de lo que establece el artículo 8 de la ley, bueno, el decreto reglamentario amplía un poco más, dice que estas disciplinas no son taxativas, dice que la autoridad de aplicación deberá relevar aquellas profesiones y disciplinas vinculadas al campo de la salud mental y desarrollará acciones tendientes a fomentar la formación de recursos humanos. Y nos parece que la RISAM responde a esto, ¿no? Incluyendo otras disciplinas como, bueno, recientemente se incorporó musicoterapia, que no formaba parte de nuestra RISAM. Entonces, bueno, seguimos en esta tendencia, ¿no?, de incorporar más disciplinas y más saberes que son pertinentes en este campo tan complejo que es la salud mental. Incluso mencionar, por ejemplo, algo del artículo 13, que hace alusión a que todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para la cual se deben desarrollar políticas específicas. Bueno, consideramos que la implementación de la RISAM es una política específica para la capacitación permanente de los equipos asistenciales. Y también quizás cierta curiosidad médica me hace como aclarar que hay algo del artículo 12 que es muy interesante, que a veces pasa de costado, que propone que se promueva que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen siempre en el marco de abordajes interdisciplinarios. También me parece algo importante a destacar de la ley que tenemos. Bien. Bueno, contarles un poco algo en relación a nuestra capacitación, como estructuras de nuestra formación y cualidades de la misma. La capacitación de la RISAM, digamos, funciona en 2 sentidos, desde la formación disciplinaria y de la formación interdisciplinaria, obviamente con el objetivo de que se construyan, que se implementen estrategias de abordaje, digamos, integrales, que se amplíen las miradas, que el pensamiento sea complejo, pero más allá de lo que tiene que ver con la sinergia o con la sumatoria de miradas que siempre mencionamos, hay algo digamos, que propone algo de la atención, ¿no?, de la crítica, de la discusión constante y de la horizontalidad. Es decir, no es solo sumar cosas, sino poner en tensión, digamos, los campos teóricos para una resultante práctica que sí se pueda adecuar a la realidad de los padecimientos de las personas. Esto también lo han mencionado en algunos de los videos, pero bueno, algo de lo que impulsa la RISAM es cuestionar y repensar las prácticas vigentes. Me parece que es algo que también se ha mencionado en otras ponencias de las jornadas del día de hoy. Y bueno, esto también redundante, pero el programa formativo se caracteriza entonces por la misma génesis de la RISAM y también por la misma génesis de la Ley de Salud Mental. Vamos a hacer como una medio separación de lo que es nuestra formación teórica de la práctica, a fines didácticos, tal decisión completa no del todo posible. Contarles un poco algo de los espacios, como para mostrar que algo de la horizontalidad no solo tiene que ver con la sumatoria de campos disciplinares, de núcleos disciplinares, sino de la modalidad de formación. Como para contarles algunos ejemplos, ciertas características constitutivas de nuestros espacios teóricos tienen que ver con que las instructorías tiendan a tener un carácter horizontal, también de discusión, de pensamiento crítico, que hayan cursos, digamos, principales o troncales de nuestra formación con pertinencia temática interdisciplinar.
Proponen también la RISAM, bueno, aparte de la confección y escritos de ateneos y ensayos que sean de pertinencia disciplinar, y si bien son digamos, de confección individual, la presentación y la discusión de los mismos son de manera colectiva. A su vez, tenemos espacios de talleres interdisciplinarios, donde ahí de alguna manera también se ejecutan, digamos, ciertas simulaciones o formas de conseguir modelos prácticos. A su vez tenemos espacios de reflexión disciplinar e interdisciplinar, la posibilidad de participar de la asamblea de residentes que tenemos en la RISAM, si bien es de carácter, digamos, opcional, no es un espacio que consideramos formativo y donde la mayoría participa de su manera y consideramos que hace parte de nuestra formación, digamos, por la responsabilidad política de discutir ciertas cosas micro y macropolíticas de manera colectiva, y valga la redundancia, interdisciplinar. Y también, bueno, la presencia de espacios de supervisión, que es algo obviamente, digamos, por así decirlo, clásico e imperativo en el campo de la salud mental, pero mencionar la característica de que tenemos supervisiones disciplinares e interdisciplinares de manera obligatoria y también a demanda. Tienen una frecuencia, digamos, periódica y siempre con la capacidad también de que se hagan supervisiones disciplinares en disciplinas disímiles. Sería un ejemplo, no sé, yo vengo del campo de la medicina, pero puedo hacer una supervisión con la disciplina de trabajo social, por ejemplo. Bueno, y un poco haciendo alusión a lo que estamos haciendo ahora, la participación individual y grupal tanto de jornadas de salud mental y consumos problemáticos como las que tiene nuestro hospital, sino también de otros congresos, otras actividades formativas de las cuales podemos participar. Es un poco como para contarles algo de nuestra formación teórica. Desde el punto de vista de la formación práctica de nuestra labor asistencial, van a ver que hay ciertas cualidades que son comunes a otras residencias y hay otras que son quizá propias de la nuestra. Bueno, tenemos rotaciones por todos los dispositivos del hospital, los dispositivos de atención intrahospitalarios, pero también dispositivos extrahospitalarios. Algunos que dependen del hospital y otros que no. Esto de alguna manera nos nutre y nos fomenta la adquisición de distintos encuadres, de objetivos, de modalidades, para, digamos, seguir favoreciendo la amplitud de miradas y el análisis de problemáticas de salud. A su vez, no es solo, digamos, adquirir la experiencia, ver cómo trabaja otra gente, sino el proceso de inserción de residentes interdisciplinarios a distintos dispositivos. Ese proceso de inserción es parte de la capacitación y también, de alguna manera, fomenta la atención y la discusión, la mirada crítica, de manera, digamos, bilateral, no solo de los residentes, por así decirlo, visitantes o rotantes de los servicios y dispositivos, sino de los profesionales titulares que también de alguna manera se nutren de nuestra atención, nuestra crítica, nuestra llegada. A su vez, como otras residencias, la RISAM también promueve el enriquecimiento recibiendo rotantes de distintos dispositivos, y por supuesto, obviamente nosotros también rotando por otros dispositivos para generar, digamos, experiencias heterogéneas y diversas. Y por último, en esta diapositiva, y no por eso menos importante, también hemos visto en distintas ponencias de estas jornadas la importancia de la perspectiva en salud comunitaria, que como bien han mencionado otros compañeros, no solo tiene que ver con realizar el trabajo territorial, sino con una perspectiva. Es como cuando hablamos de que las formas manicomiales existen dentro y fuera de los hospitales. Bueno, la salud comunitaria también tiene, digamos, en respuesta a ser una modalidad y no solo un espacio físico, ¿no? Y algo de eso está, digamos, en nuestra formación teórica y también en nuestra formación práctica en las, digamos, rotaciones de abordaje territorial o de los centros de salud comunitaria. Bueno, esto quizás es en relación a que la experiencia RISAM, digamos, ofrece, digamos, egresados que son de carácter interdisciplinario, que están formados en sede, que conocen ciertas lógicas institucionales y propias de cada dispositivo,
digamos, por su experiencia de ser rotantes internos, y de alguna manera podemos leerla como algún factor de eficacia para cierta inserción laboral, no solo por, digamos, conocer las realidades institucionales o laborales o específicas de cada dispositivo, sino de alguna manera por haber sido formados en sede con una población específica, con necesidades y realidades situadas. Bueno, como les transmitió Martín recién, esto fue un poco la experiencia propia desde la cual creemos que es pertinente sostener la existencia de las RISAM y que sigan formando parte de las políticas públicas. Un poco para traer alguna diversidad de autores, mencionar algunas cuestiones como para traer algún fundamento, no más allá, como decía antes, lo que establece la ley, poder buscar algún tipo de fundamento teórico, reflexivo, y decidimos mencionar a algunos autores de nuestra región, la mayoría son autoras argentinas, hay una referencia también a de Sousa, pero bueno, Débora Yanco es doctora en salud mental comunitaria, es profesora de la Universidad de Lanús. Bueno, ella propone realizar un giro epistemológico que consiste en pasar de la noción de equipos de salud a equipos para la salud. Y la diferencia de este giro epistemológico lo que sitúa es la diferencia del lugar relativo que ocupan los sistemas de salud y la población en el planteo, ¿no? Entonces ella propone pensar en la salud como en un devenir colectivo y cambiar la clásica lógica de interconsulta o referencia contra referencia por la de continuidad de cuidados, que es un poco algo de lo que también ya hablaron nuestros compañeros. Y plantea que la continuidad de cuidados debe ser experimentada por las personas como una serie de eventos coherentes y conectados, que no pone el eje en la capacidad de los equipos de salud de diagnosticar y derivar puertas adentro del consultorio, sino que focaliza en la integralidad de los abordajes, que requiere un sujeto como ciudadano, ¿no? Bueno, Mario Rovere, médico sanitarista, argentino, impulsor de las carreras de salud de la Universidad de La Matanza. Él plantea que es necesario un análisis de actores y fuerzas sociales, lo cual pone en tensión también, como describían antes mis compañeros, lo que tiene que ver con las políticas neoliberales y el modelo médico hegemónico, ¿no? Él dice que el mercado opera a partir de una regla de juego que instala un sistema de exclusión de baja conflictividad. Entonces, bueno, para la lógica sanitaria, el lema de la lógica sanitaria podría ser más vale prevenir que curar, para el mercado sería más vale curar que prevenir, ¿no? Porque da más ganancias, es más rentable en algún punto. Él dice que el derecho a la salud no solo es algo que se defiende, porque si decimos que algo se defiende, supone que ya lo tenemos. Él dice que también es algo que se construye, que se conquista, y que se conquista con sujetos concretos. Que a veces pensamos que esos sujetos somos los equipos de salud, pero esos equipos, deja abierta la pregunta. Rovere dice que puede ser la población, y bueno, invita como a pensar qué actores, ¿no?, se pueden incluir dentro de esta conquista. Él dice que detrás del derecho a la salud hay una serie de equidades, una a la cual le da como mucha importancia es la distribución del saber y del poder. Dice que el saber no debe ser apropiado por un sector, sino que debe poder circular en la sociedad de manera generosa y democrática. Dice que los profesionales tenemos un conocimiento a cargo, pero ese conocimiento no nos pertenece. Es un conocimiento que le pertenece a la sociedad y que tenemos que hacer circular. Propone también la idea de redes, que bueno, no voy a profundizar mucho para no extenderme, pero sería lo opuesto a lo piramidal, ¿no? Que bueno, resuena con el nombre de nuestro hospital, lo cual también es interesante. Bueno, de Sousa Campos algo ya se mencionó, pero bueno, a partir de lo que propone de Sousa, la idea era traer lo que toma de esto Claudia Bang, que
es también argentina, máster en salud pública, internacional, psicodramatista, docente de grado. Participa en diversos colectivos y organizaciones en defensa de la desmanicomialización. Ella dice que la clínica ampliada es una propuesta que trabaja no solo con usuarios del sistema, sino que incluye lo colectivo, lo diverso, lo histórico, ¿no? Que fue lo que describieron antes nuestros compañeros, cómo eso también determina. Dice que las prácticas en salud se basan en vínculos solidarios y la participación incluye la creatividad, la escucha, la disponibilidad. Propone considerar las problemáticas psicosociales complejas como labilización de lazos sociales y fragilización de redes de contención comunitaria. Propone reconocer los padecimientos subjetivos en su complejidad en tantos procesos dinámicos de salud, enfermedad, continuidad, cuidados. Reconocer lo colectivo, lo diverso y lo histórico en la lectura de los padecimientos de una época con su correlato en la trama social, como emergente de problemáticas vividas de manera colectiva que exceden la posibilidad de un abordaje puramente individual. ¿La pasé? Bueno. Sí, como para continuar un poco con nuestra experiencia, también mencionar que así como estamos atravesados por la perspectiva de derecho, de salud comunitaria, tanto la RISAM como el paradigma de nuestro hospital está atravesado también por el paradigma de la perspectiva de género y está, digamos, eso, digamos, inscripto en nuestra formación teórica y práctica. Y también algo que me parece importante mencionar, una diapositiva, pero es tan importante como lo que sí está, es que más allá de lo teórico práctico, algo de lo que propone la RISAM es que, digamos, no solo se ejerza la disciplina, la interdisciplina desde la teoría y la práctica, sino que, digamos, de manera adicional y sinérgica, distintas personas disciplinares compartan un espacio, tiempo, compartan sus orígenes, sus saberes, cohabiten en un lugar, imbrinquen de alguna manera sus historias y construyen un vínculo, no solo a través de lo formativo, sino a través de lo cotidiano. Porque, digamos, es algo que siempre ha aparecido en nuestras discusiones, que hay mucho de la interdisciplina que se gestan, ¿no?, en las discusiones de almuerzo, de discusiones clínicas, los distintos puntos de vista. De alguna manera es el cotidiano de habitar distintos, digamos, saberes desde lo más visceral, como puede ser estar en un lugar, no es solo las clases, y esto termina siendo un catalizador para una resultante interdisciplinaria, y que de alguna manera esto que mencionamos, digamos, yendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué, digamos, la RISAM tiene que ser parte de la política pública en la agenda sanitaria? Bueno, no solo por la interdisciplina, por las perspectivas, sino por la creación de saberes, la creación de formas de atender. Digamos, se promueve la búsqueda de nuevos modelos de atención que algunos conocemos y no los hemos podido aplicar, otros no los conocemos y están por inventarse. Hay algo de la innovación que también está en el espíritu de la RISAM. Me parece que es algo a mencionar. Sí. Bueno, eso fue, digamos, falta algo igual, falta algo, ¿no? Eso fue, digamos, el porqué de nuestro colectivo a que las RISAM sigan siendo parte de las políticas públicas en la agenda sanitaria. Y a continuación... La última parte del video, hay un par de referentes que han quedado colgados del video previo, pero bueno, se suman a compañeros de RISAMS de otras provincias. Bueno, en primer lugar porque es en el marco de la ley de salud mental, me parece que la RISAM es una herramienta muy importante, no solo en la aplicación de la ley, sino también en la transformación de los espacios que van en vías de cumplimiento de la ley. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante.
En mi experiencia, en realidad, esto me ha permitido, esta formación me ha permitido poder ampliar mi campo de conceptual, epistemológico, poder empezar a pensar otras estrategias con respecto a las diferentes intervenciones, no solamente en salud mental, sino en salud en general, porque me parece que, como por ahí nosotros decimos desde nuestra práctica, la salud mental debe transversalizar el sistema de salud. Teniendo en cuenta ahí lo que fue mi trayectoria a nivel interdisciplinario, si bien acá en la RISAM soy nueva, porque en musicoterapia de alguna manera es nueva, la primera residente ahora está en segundo, así que cuando ella termine va a aportarnos también toda su experiencia, pero bueno, transité otros equipos interdisciplinarios y mi formación fue bastante interdisciplinaria también como residente, porque me metí de una forma así bastante artesanal en la formación de compañeros de salud mental. Bueno, creo que a mí me aportó esto como de entender que la identidad profesional se construye en la diferencia, que los saberes singulares de cada disciplina se potencian en la diferencia, no se desdibujan, sino que todo lo contrario cobran otra potencia a la hora de abordar las realidades complejas que nos encontramos día a día. Principalmente porque la residencia es parte de una política de transformación en vías del cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y constituye una posibilidad muy real a la hora de crear dispositivos, espacios y pensamientos en torno al cumplimiento. Creo que el paso por una residencia interdisciplinaria en salud mental es esto, un paso, ¿no? Un movimiento de un lugar a otro. Uno cuando llega a ese otro lugar, continúa el movimiento por supuesto, no es el mismo que cuando inició esa trayectoria. Esa transformación es parte indudablemente de la experiencia o de haber participado de una residencia interdisciplinaria en salud mental. Esto permite, este cambio permite ver la realidad clínica, el día a día, de otra manera, en cuanto a poder observar y poder vivenciar cómo se encarnan algunas veces conceptos más abstractos, como por ejemplo la famosa cuestión de la interdisciplina. Se plasma ahí, en el día a día del compartir y lo que uno trae y cómo uno se modifica en eso, ¿no? Y al mismo tiempo no solamente los cambios que podemos percibir en nosotros, sino también en los pacientes. Eso me parece algo fundamental. Bueno, experiencia de intercambio de trabajo con la RISAM viene de un tiempo interesante, importante, diría ya, de la refundación del Hospital Nacional en Red desde el año 2013. En este punto, en ese trayecto, en esa trayectoria, me podría decir que uno de los aportes fundamentales, tanto, bueno, desde el punto de vista de las supervisiones y tanto desde el punto de vista de la transmisión, distintos cursos, es esto de poder apostar a un conocimiento, a la construcción de un proceso de conocimiento abierto, crítico, de un pensamiento complejo, ¿no? Y en este punto que tenga que ver precisamente con una construcción vez por vez, ¿no? Esta es la cuestión que me parece importante, ¿no? Desde la perspectiva interdisciplinaria. A nivel personal, la RISAM me marcó profundamente en la manera de comprender los procesos de salud y enfermedad, en el sentido que me dio herramientas para buscar, para proponerme como horizonte la construcción de prácticas situadas
humanizadas y más complejas. Y también la posibilidad de formación en diálogo con diversas miradas y abordajes tensionó en esos años iniciales de formación ciertos imaginarios identitarios de mi formación de grado, y que creo que todos salimos de la universidad con el diploma y ciertos imaginarios que un poco nos constriñen, y eso sin duda, ese tensionar esos imaginarios, sin duda para mí fue muy enriquecedor para mi posterior desarrollo como persona y como profesional, y para la construcción de mis propios horizontes de lo posible. Buenas, nosotras somos de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria de Río Negro, de la sede del Bolsón. Yo soy Calu, psicóloga. Yo soy Victoria, trabajadora social. Y Cecilia, médica. Y un poco para pensar en la importancia de que la RISAM siga siendo parte de las políticas públicas. Una de las cuestiones que hemos pensado en conjunto tenía que ver con la importancia de poder formar futuros profesionales de la salud que hayan vivido esta transmisión del modelo de trabajo comunitario, y por otro lado esta renovación de personas que se están formando y de personas que ingresan a los equipos, que permiten una reformulación tanto de las prácticas como de los abordajes, y nada, que se vaya haciendo una actualización y una posibilidad de ir complejizando la tarea y el pensamiento de las problemáticas que abordamos. También consideramos que es importante porque hay que salir de la medicina clásica hegemónica y apostar por la interdisciplina. Pensar también la política pública que siga apostando a la formación de profesionales con un abordaje integral de las problemáticas sociales complejas con perspectiva de derechos. Bueno, y en cuanto a la segunda pregunta, que sería ¿cuál es el aporte que nos ha brindado el tránsito por la residencia? Y podemos decir de que genera un acompañamiento continuo, una hermandad, nos colabora en aprender a trabajar en equipo y a un armado de un colectivo, que es muy importante. También la residencia te permite profundizar tanto en lo académico como en las prácticas del campo de intervención, y te genera como un aprendizaje en lo que es la gestión institucional. Bueno, también nos parece importante destacar que incorporar las perspectivas comunitarias y de derechos en cada parte de nuestra tarea, sea tanto hospitalaria como extrahospitalaria, y además la importancia de la formación continua y de la reflexión luego de la realización de nuestras prácticas. Desde la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria y Adicciones de Catamarca, consideramos que la RISAM debe continuar siendo parte de las políticas públicas porque históricamente las personas con padecimiento mental fueron sistemáticamente excluidas, siendo vulnerados sus derechos, y a la vez han sido naturalizados ciertos procesos segregativos. En el 2010, con la legislación 26.657, se propuso asegurar el derecho a la salud mental de las personas. Para que ésta realmente se efectivice, es necesario contar con profesionales capacitados, con competencias para generar intervenciones que tengan como horizonte el trabajo interdisciplinario e intersectorial, con un abordaje comunitario y con perspectiva de derechos. La RISAM de Catamarca hace base en el Hospital General de la provincia, con rotaciones por centros de atención primaria de la salud y en hospitales zonales del interior. Esto nos posibilita transitar por los 3 niveles de atención, donde cada uno de ellos tiene su especificidad de abordaje y formación. La interdisciplina nos posibilita trabajar con un otro diferente, enlazando saberes y experiencias, generando lazos y vínculos transformadores, entendiendo la complejidad de los sujetos con los que trabajamos, sin dejar de lado la singularidad de cada uno. La experiencia por RISAM nos convoca constantemente a problematizar las lógicas hegemónicas e institucionales ya establecidas. Nos permite poder interrogarnos sobre las prácticas desde una perspectiva crítica, manteniéndonos siempre en constante movimiento, posibilitando nuevos modos de habitar y de transitar los espacios para uno mismo y para otros,
Por todo esto creemos y sostenemos que no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin residentes. Hola, buenas. Bueno, yo soy Coti Alfey, soy psicóloga, hice la RISAM en Córdoba Capital y quería responder a sus preguntas de esta manera. En primer lugar, ¿por qué creo que son importantes las residencias en la salud pública, sobre todo las RISAM? Porque no solamente que el sistema público de salud difiere casi en su totalidad del sistema privado, con su complejidad, sus avatares, sus contingencias, sus contradicciones, incluso sus oscilaciones, y creo que eso es digno de atravesarlo para luego tomar un posicionamiento claro. Y en segundo lugar, creo de que lo que tiene la RISAM es que forma jóvenes profesionales amparados en un paradigma de derechos humanos completamente diferente al paradigma asilar manicomial que predomina en nuestro país. Entonces, no solamente creo de que pueden traer nuevas prácticas, formarse en ellas, en otros discursos, sino también luchar para que se dé ese cambio de paradigma. Y en relación a la segunda pregunta, a mí la RISAM me dio muchas cosas, pero entre ellas, bueno, el trabajo interdisciplinario, que no es nada fácil, un posicionamiento crítico, también me dio el conocimiento y el respeto por los territorios, un trabajo desinteresado y al mismo tiempo, y creo que es lo más importante y el desafío más grande de las residencias, es que lo que hacemos los RISAM es un trabajo institucional muy arduo. Yo creo que eso es lo que más se aprende en la residencia. El trabajo con otros discursos, con otras disciplinas, con otras jerarquías y bueno, en principio eso. Entonces, bueno, nada, súmense a la RISAM y aguante la RISAM. La Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental con sede en Santo Tomé de la provincia de Santa Fe. Nosotras creemos que la RISAM tiene que seguir siendo parte de las políticas públicas porque es una herramienta fundamental para la formación de profesionales en salud pública, desde una perspectiva integral, interdisciplinaria e intersectorial. Además nos permite la integración al mundo laboral y desde nuestro lugar podemos aportar a la implementación y garantía de los derechos de las y los usuarios de salud mental. El tránsito por la RISAM nos permitió aprender a construir equipos interdisciplinarios para abordar problemáticas complejas que requieren el trabajo conjunto y coordinado de manera intersectorial y poniendo en diálogo los distintos saberes. Somos de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, Comodoro Rivadavia Chubut, y nos sumamos a la propuesta del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte. El sistema de residencias representa una oportunidad de crecimiento profesional y de aprendizaje. Es una instancia de prácticas instituyentes que fortalecen el sistema público de salud. Quienes habitamos las residencias lo hacemos desde el compromiso, la ética y el deseo, lo cual favorece la reflexión y el ejercicio constante del repensarnos en nuestras prácticas, promoviendo así el fortalecimiento y la generación de políticas públicas situadas para el abordaje de los procesos de salud, enfermedad y cuidados de las comunidades. Consideramos que un aspecto que nos proporciona nuestra residencia es poder reconocer la complejidad de las diferentes situaciones en el campo de la salud, dando cuenta de la necesidad de un abordaje integral desde una mirada interdisciplinaria. Asimismo, como residencias con perspectiva comunitaria, resaltamos la importancia de la participación activa de las diversas y los diversos actores de la comunidad en la construcción de saberes colectivos, revalorizando los intersaberes. En este sentido, la residencia nos aporta como profesionales la posibilidad de adoptar prácticas que promuevan el ejercicio de los derechos y la ciudadanía. Bueno, como nada, cierre, agradecer a todos los compas que participaron de la formulación del video, que fue una tarea muy ardua, a los compas que están acá, que bueno, también una tarea muy ardua, y a todos quienes nos acompañaron en este proceso.
Así que bueno, siempre diremos, fuimos, somos y seremos un montón. Gracias. No sé si en estos breves minutos alguien quiere hacer un comentario, quiera decir algo breve, quiere hacer alguna pregunta. ¿Estamos bien? Estamos todos cansados, ¿no? Bien. Les agradecemos muchísimo, lo que estuvo muy buena la exposición, muy bueno el trabajo que han hecho, refrescándonos la historia, la necesidad de la historia, por las razones que ya sabemos, digamos, pero la relación de la formación de los profesionales de salud con la historia política de nuestro país es fundamental también, no olvidar la relación que hay, porque pensaba también cuando veía todas estas cuestiones respecto a la formación, que no solo, digamos, la intención que cada una de las personas promotoras de las RISAM, que han impulsado las RISAM, ustedes repetían muchas veces que han pensado en formar jóvenes, en formar a los futuros profesionales, y en realidad es la formación de los profesionales de ahora, no solo los futuros. Pero digo, esto me resonaba constantemente, también pensando en que no son solo los profesionales y las profesionales de las prácticas, de la atención de los usuarios. Es también, me permitiría decir, a futuros funcionarios, dirigentes, personas que están formadas en una dinámica institucional, que quizás dirijan instituciones, dirijan dispositivos, ¿no? No es una formación solo pensada en el hacer. Es en el hacer, es en el pensar, es en el hacer y el pensar en conjunto, es en esa praxis. Y también pensaba eso, ¿no? Como también Daniela Testa decía en un momento, amplió sus horizontes de lo posible. Digo, la RISAM nos permite ampliar no solo a quienes las transitan, sino a quienes acompañamos las RISAM, como también decía Silvia, ¿no? Desde los lugares que nos toca a cada uno, Silvia Quevedo, que está acá con nosotros, del lugar que nos toca a cada uno, digo, también, como decía Nicoliva, nos transforma el paso por las RISAM, y creo que apostamos también a eso, ¿no? A una formación ética política de quienes llevan adelante prácticas, transforman, empujan a lo instituido cada vez un poquito, y también a quienes quizás lleven adelante, creen nuevos dispositivos, dirijan instituciones, ¿no? Sean funcionarios, personas que también amplíen sus horizontes de lo posible en esos términos. Nada, digo, nos llevamos un montón para reflexionar. Les agradecemos mucho, hermoso que hayan participado personas de otras RISAM. Sé que quedaron personas por aparecer también en los videos. No sé si quieren decir algo más. ¿Querés el micrófono? Sí. Gracias. Bueno, verdaderamente es conmovedor el trabajo que han hecho, porque han recorrido la historia nacional, es decir, en su articulación con los derechos humanos. Y esto me parece impresionante porque tiene que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia. Eso le quería decir. ¿Estamos? Bien, Santiago Chuan, nuestro residente de tercer año de terapia ocupacional. Bueno, entonces... Perdón. Bueno, entonces damos por finalizada la mesa, ¿no? Muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar acá en esta mesa. Les esperamos mañana a las 9 de la mañana para arrancar con nuestro segundo día de jornadas. Bueno, que tengan buen descanso. Muchas gracias.